te voy a poner, Lili, por si quieres grabar la clase. Ah, claro, claro. Ajá, porque aquí en el iPad no la puedo grabar, entonces, aquí está. Ahí está. Eso, entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, ya. Ya les expliqué en pantalla. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo están? Bien, bien. Ahí tuvimos examen de antropología con el doctor Francisco. ¿Qué tal? Pues creo que bien, solo que muchos les costó como subir el examen y ahí estábamos con el estrés a la mera hora porque los tengo que enviar todos juntos antes de Ah, las... sí. Pero sí se pudo. Mm, Está bien. Bueno, ¿cuántos somos ya? 26. 26. Excelente. Ya vi que ya varios se inscriben al concurso, ¿eh? Estoy muy feliz, inscríbanse más. Ay, por Dios. Ok. Voy a empezar a compartir. Compartes y empiezo a grabar y ya para que a partir de ahí Ajá, pongan su nombre y se guarde en el chat y ya nada más lo subo igual en la asistencia. ahí está. Bien. Entonces, nos habíamos quedado en acá. Bueno, antes de eso, para hacer un breve resumen, vamos a ver. Rosemary, ¿me puedes decir qué es lo que vimos en la clase anterior? Un poquito. No me acuerdo de Alian Meper. Está bien. Ernesto, ¿me puedes decir qué es lo que vimos en la clase anterior? Ok. Julio, ¿me puedes decir qué vimos en la clase anterior? No me acuerdo. A ver, espera. No puede ser. Ok. A ver, ¿quién levantó la mano? Fue... ¿Quién había levantado? Brenda. Muy bien, Brenda, ¿nos puedes decir qué vimos la clase anterior? Sí, estábamos hablando acerca de la hepatitis, que va a ser nada, más que nada de la inflamación del parénquima hepático, y Ajá. habíamos dicho que había tipos A, B, C y D, pero que dentro de los que íbamos a estudiar era el A, el B y el C. Hablamos sobre el A, que iba a ser más común en niños y que se iba a dar por, me parece que alimentos contaminados y cosas así, que pues era muy común, ¿no? Y era la más, digamos como que la más tratable y curable, que se quitaba en unos 14, 15 días, ¿no? Y de ahí estábamos viendo la B. De esa la verdad no me acuerdo muy bien, pero creo que eso es de lo que puedo resumir acerca de la clase. Excelente. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, no funciona el micrófono, instructora. Ok. Bien, vamos entonces a hablar del grupo B para repasar eso. Entonces, hablando del virus de la hepatitis B, nos quedamos en que es conocido también como hepatitis sérica. ¿Por qué? Porque se transmite a través del suero o, bueno, fluidos corporales. Entonces, pues tiene otros mecanismos de transmisión, ¿no? Distintos completamente a la hepatitis A. Está asociada al contacto sexual, a las transfusiones sanguíneas también, y causa
en muchos casos un estado de cronicidad. Y en el peor de los casos puede predisponer al hepatocarcinoma. Los pacientes normalmente una vez que son infectados permanecen como portadores. Entonces, esto es importante en el sentido de la vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque pues se deben que hacer las recomendaciones adecuadas para estos pacientes para que eviten ser fuentes de contagio para otros, ¿no? Al mismo tiempo, es importante tener una especie de censo o de registro de los pacientes que son diagnosticados, porque así se puede tener un control sobre la población. Entonces, vemos que no solamente es de importancia por la cronicidad, sino por el estado de portador que puede permanecer. La transmisión puede ser a través del contacto sexual o bien de fluidos corporales, el uso compartido de jeringas. Había yo hablado un poco de las perforaciones, aquellas que son hechas pues en lugares sin las condiciones adecuadas para realizarlas. Sí, eso es lo principal. En el pasado se consideraba que era más de transfusiones sanguíneas porque no estaba tan estudiado. Entonces muchos de los casos se registraban por transfusiones sanguíneas y vamos a ver que lo mismo ocurrió con la hepatitis C. Entonces, ahora hablando de los antígenos que tiene y bueno, en su estructura, es importante que mencionemos estos antígenos porque los vamos a emplear mucho en el diagnóstico y la estadificación de la enfermedad. Es decir, podemos hablar de un estado de cronicidad, de portador, etcétera, etcétera, a partir de los anticuerpos que se desarrollan, ¿no? Entonces, hablando de afuera hacia adentro, tenemos el antígeno de superficie B, que se va a abreviar HBS, S de superficie, antígeno, ¿no? Luego sigue este antígeno junto con la capa lipídica hacen su envoltura, ¿no? Esta envoltura la va a tomar de la célula que infectó. Luego tiene una nucleocápside que va a envolver al núcleo y sigue inmediatamente el core nuclear que tiene otro antígeno que es importante, que es el antígeno del core, que se abrevia HBC de core, antígeno, ¿no? Luego, en la siguiente como capa, vamos a llamarle, si le hiciéramos un corte, en la siguiente capa, sí es cierto, les dije que iba yo a investigar que era la letra E. Sí es cierto. Luego sigue el antígeno E. Y por último tiene el genoma, que el genoma es DNA de doble cadena y parcialmente monocatenario, es decir, tiene una parte que no es una doble cadena. A esta partícula o a este virus también se le llama la partícula de TAN o TEN, no sé bien cómo se pronuncia, y después lo vamos a estudiar en los siguientes virus de la hepatitis, ¿no? Tiene 42 nanómetros, mide 42 nanómetros, perdón, tiene aproximadamente 3.200 nucleótidos, es de los DNA más pequeño, es esférico y codifica para cuatro genes, ¿no? S, C, P y X. Bien. Hablando de su replicación, el virus va a infectar directamente a los hepatocitos, principalmente. Se une a un receptor en los hepatocitos que se llama receptor polipeptídico cotransportador de taurucolato de sodio. Ajá. Esto es muy específico, es como, no lo vamos a hablar mucho, pero es un dato muy específico sobre este virus. Bueno, vamos a hablar del proceso de infección y replicación. El virus reconoce a su célula, que es un hepatocito, reconoce a su receptor, se logra internalizar en la célula y ya ven que pierde en ese momento su envoltura lipídica, ¿no? Y queda el core.
Y luego, a través de reacciones que tiene con el pH y todo esto, va a perder el core y queda desnudo el DNA. El DNA logra entrar al núcleo y entonces va a completar el ciclo de replicación, transcripción, etcétera. Entonces, bueno, yo supongo que ya lo vieron en molecular, vamos a hablar de esto un poco. Cuando el virus entra, vamos a decir que secuestra la maquinaria celular, ¿no? Y esta maquinaria celular, pues ya vemos que está compuesta por diferentes proteínas. La secuestra y entonces pasa de DNA para ser, ¿cómo se llama? Vamos a decirle convertido en RNA. Del núcleo sale el RNA mensajero, que ya sabemos que pasó por todos estos otros procesos de replicación, etc. Y entonces sale para ser traducido por por los ribosomas. Ajá, y entonces ya pues en esa traducción ribosomal pues van obteniendo las proteínas que, ¿cómo se llama? Bueno, no es una traducción como tal, ¿no? Sino es, los ribosomas van formando van leyendo estos codones que vienen en la cadena y los van interpretando, llamémoslos así, en aminoácidos. Todo esto ya lo vieron en molecular, ¿verdad? Hola. Sí, ya vimos un poco, Dalia. Ok. Díganme porque yo, o sea, según yo lo estoy explicando así brevemente, porque yo creo que ya lo vieron, pero si no lo han visto me pueden decir y entonces no lo explico de esta forma, sino lo explico de la forma completa. Todavía no lo vemos así al 100, pero ya lo hemos visto de forma general. Ok. Bueno. Entonces, vamos a dejarlo así de manera general. Entonces, estos son los pasos por los que o los estados en los que se va a encontrar el DNA. Obviamente que es más, pues son cosas más moleculares, ¿no? Aquí lo importante es que sepamos que secuestra la maquinaria, tiene DNA, este DNA, pues primero ocurre la replicación, que se copia esta cadena, luego la transcripción, que pasa de DNA a RNA, luego la traducción, cuando este RNA pasa a ser interpretado como los codones, y cuando pasa de los codones a a los aminoácidos, y entonces pues ya se va en otras partes de la célula, se van ensamblando, ¿no? Después de todo este proceso, se forma un empaquetamiento de las... Ajá. ¿Quién tiene otros micrófono, Wendy, voy a silenciarte, pero no crees que... ok. No porque se llama la onda, sino... Y ya está. Ajá. Entonces, después de todo este proceso, después de que se ensamblan estas proteínas, que ya vimos que eran la S, la C, la X, se empaquetan, y habla de que se empaquetan en la envoltura y todo esto, y entonces salen de la célula. Ahí está la continuación del esquema. Vemos que tiene estas proteínas y tiene también como dos tipos de proteínas, ¿no? Aquellas que van a pertenecer a la estructura, como el core, y el mismo genoma que va a contener el virus. Es decir, salen las proteínas que van a formar al virus y sale la copia del genoma que va a hacer lo que contiene el virus. Como les dije, pasaba a otras estructuras, en este caso es el aparato de Golgi, y sale de ahí envuelto, y entonces sale de la célula. Es importante describir que en la hepatitis B hay
eventos inmunológicos en la fase aguda y en la fase crónica. Estos son los eventos que ocurren en la fase aguda. Entonces, en la fase aguda, en esta gráfica podemos ver cómo se van elevando los niveles de antígenos y de anticuerpos hacia estos antígenos, ¿no? El periodo de incubación es variable, ¿no? Si no lo ubican en la tabla, está hasta arriba, en la gráfica, perdón, está hacia arriba. Periodo de incubación, pródromo, enfermedad aguda y convalescencia. Entonces, el periodo de incubación puede ser hasta 2 meses, dependiendo. Luego se sigue de un pródromo, el cual les vamos a ver las características clínicas después. Sigue la enfermedad aguda, que puede ocurrir hasta 4 meses después del periodo de incubación. Y por último, la convalescencia. La expresión de los antígenos al inicio se va a expresar primero y en gran cantidad el antígeno de superficie. ¿Ven? Antígeno, virus, hepatitis B, S de superficie. Luego se va a empezar a expresar y se va a mantener arriba la expresión del antígeno, de los anticuerpos para el antígeno C. C era del core. Ojo que aquí estoy hablando de anticuerpos y no de antígenos, ¿eh? Para esto ya pasaron como 1 mes y medio, ¿no? Las enzimas hepáticas se van a elevar a partir de que termine el periodo de incubación, es decir, desde el inicio del pródromo hasta el final del pródromo, especialmente la alaninotransferasa, o sea, la ALT. Luego, si seguimos esta gráfica, en el mes 3 hasta el mes 8, comienza la producción de inmunoglobulinas que no son dirigidas específicamente, o sea, que no son de memoria, ¿no? Y no es a títulos altos, pero sí se presentan. Pero curiosamente, ¿cómo se llama? La inmunoglobulina que sí es de memoria, ya sabemos que normalmente puede tomar de 14 hasta 21 días para formarse. A partir del segundo mes ya está, ¿cómo se llama? Pues ya está formada, ¿no? Y se mantiene también a títulos altos. Por último, y esto nos sirve para saber cuándo estamos en un momento en el que hay, o en el que estamos en la etapa de convalescencia, podemos ver la expresión del antígeno, de los anticuerpos contra el antígeno de la superficie. Es decir, anti-VHBS, ¿no? Anticuerpos del antígeno de superficie. Y hasta el 7º mes, que pues ya es difícil seguir un paciente tanto tiempo, se van a expresar los anticuerpos contra el antígeno E. Es importante que esta gráfica quede muy clara y que no se confundan entre antígeno y anticuerpo, porque así podemos estudiar en qué etapa se encuentra el paciente. Podemos saber si es pródromo y digamos que es un hallazgo, pues como casi de coincidencia, o bien se encuentra en un estado de enfermedad aguda por la presencia o ausencia de estos anticuerpos, ¿no? Si se dan cuenta, desarrollamos 3 anticuerpos. Los anticuerpos para el core, para la proteína de superficie y para la proteína E. Y los que se van a expresar son principalmente los antígenos de la superficie. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta de esta gráfica? No, ninguna. Bien. Ahora vamos a hablar de los eventos inmunológicos, pero en la forma crónica. Esta gráfica es súper distinta a la anterior. Y aquí ya han pasado 6 meses de la enfermedad aguda, o sea, 6 meses después de la exposición, y cómo puede ocurrir una enfermedad crónica en años, ¿no? Entonces, en la parte de abajo vemos meses después de la exposición, de 1 hasta 8 meses, y vemos que incluso 1 mes después se va a presentar el anticuerpo hacia la superficie, que es lo que coincide con la anterior, ¿ok? ¿Cómo se va a expresar
el antígeno, ay, perdón, Dios mío, el anticuerpo, 6 meses después de la exposición, aquí está donde está el 6, comienza, ¿no? El anti-VHBS. Y en la siguiente, aquí al inicio, ya está expresado el anti-VHBS. Ok. Después sigue el del core, y bueno, aquí no hablan del E, pero bueno, eso no importa mucho. Y eso se debe, la idea es que estos se mantengan a títulos altos, después de meses, ¿no? Bien. Hablando del cuadro clínico, que es lo que les dije que íbamos a hablar del pródromo y todo esto, está conformado por un periodo de incubación de hasta 180 días. En el menor de los casos, 50, hasta 180. Un pródromo leve que es similar a otras hepatitis. O sea, si recordamos la anterior, pues puede haber malestar general, pueden o no cursar con ictericia, dolor abdominal, pueden tener anorexia o hiporexia, un poco de pérdida de peso, cosas así, ¿no? En la fase clínica, es decir, después de este pródromo, cursa con fiebre, pero en menor, no es una fiebre alta, es decir, no tiene 39 grados, ¿no? Sino es ligeramente arriba de la temperatura usual. En algunos pacientes van a presentar rash, que es esta erupción, bueno, sí, manifestaciones cutáneas que normalmente son eritematosas, puntiformes, que pueden o no ser pruriginosas. Tienen artritis, bueno, inflamación y dolor de las articulaciones y dolor articular. Aquí está otra tabla que habla de la presencia de anticuerpos y de antígenos desde semanas hasta años en pacientes que pasan por la etapa de incubación de la viremia aguda, convalescencia y hasta el estado en el que están sanos. Entonces, se entiende que durante la viremia aguda están en altos títulos los antígenos de superficie y de antígeno E, y al mismo tiempo se empiezan a formar anticuerpos para el core y anticuerpos para el E, y esos, así como los anticuerpos para la superficie, pues se mantienen, ¿no? Durante los años porque es la respuesta que hay de memoria. Y se considera que este paciente no ha hecho un caso crónico, ¿no? Pero en los pacientes que logran o que desafortunadamente hacen un cuadro clínico crónico, ¿cómo podemos saber que ya está en un estado crónico? Bueno, porque hay una presencia persistente del antígeno de superficie. Ojo que estoy diciendo antígeno y no anticuerpo. Antígeno de superficie en el suero de un individuo por más de 6 meses. Si nos regresamos a esta diapositiva, vemos que en la parte de arriba, en donde dice antígenos, la línea verde con puntitos, esta es la que se va a mantener después de 6 meses. O sea, son después de 24 semanas, ¿no? Tendría que pasar tendría que seguir arriba la rayita, ¿no? Hasta la etapa de donde dice healthy, tendría que seguir hasta ahí en un caso crónico. Se puede presentar en madres. Bueno, hay una asociación, ¿no? De transferencia de madre a recién nacido. El 5% de los adultos caen en este cuadro clínico crónico y el 25% del 100% de los que caen en el cuadro crónico terminan en una cirrosis o en hepatocarcinoma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Esta es una imagen que representa el hepatocito infectado y las células presentadoras de antígeno, el virus, y la interacción que tienen con los linfocitos T. Vamos a hablar de esto brevemente. El virus aparece en la parte superior del lado derecho que infecta a la célula. Infecta a la célula, emplea la maquinaria celular, hace sus, ¿cómo se llama? Sus copias y luego sintetiza también el antígeno, obviamente, de superficie y lo va a presentar, básicamente. Lo va a presentar. ¿Se acuerdan que hay células que están especializadas, ¿no? Macrófagos especializados. Aquellos que están en el hígado, que también pueden realizar la función de presentadoras de antígeno, son las células de Kupffer.
Supongo que, bueno, sí, sí lo recuerdan. Entonces, estas células pueden presentar estos antígenos que son sintetizados en la misma célula. Son reconocidos por el linfocito CD8. Y, bueno, ya sean o no células de Kupffer, pueden presentarlo, ¿sí? Porque aquí tiene molécula de histocompatibilidad tipo 1 y vemos que también está la molécula de histocompatibilidad tipo 2, ¿sí? Quiero saber que me van siguiendo y no estoy como hablando sola. ¿Está todo bien? Sí, Dalia, ¿todo bien? Ok. Y aquí vamos contigo. Entonces, bien. Entonces, tiene esta es la explicación de la cronicidad, ¿ok? Entonces, presenta este antígeno, es reconocido por el linfocito CD8. Recuerdan que CD8 reconoce la molécula de histocompatibilidad tipo 1 y el CD4 reconoce al 2, ¿no? Bien, lo presenta y puede disminuir como la capacidad de síntesis de esta célula, o sea, la va a regular. O sea, el hepatocito estimula el CD8 y el CD8 le dice al hepatocito como, cálmate, no sintetices tanto, ¿no? Para que deje de sintetizar. Al mismo tiempo, estos antígenos van a ser reconocidos por las células presentadoras de antígeno, que ella, recordemos que tiene molécula de histocompatibilidad tipo 2 y se lo va a, bueno, 2 y 1, pero en el caso del 2 se lo va a presentar al CD4. Y el CD4 recordemos que es un cooperador. Entonces, este cooperador va a activar también a los CD8 y al mismo tiempo van a seguir regulando la síntesis que puede tener este hepatocito. Todo este proceso, pues la idea de este proceso es contener la síntesis y no seguir replicando al virus. Pero si recordamos también, el CD8 puede tener indicaciones para inducir apoptosis en las células. Entonces hay en algunos casos en los que hay una destrucción masiva de las células hepáticas y esta destrucción pues lleva a estados fibróticos, bueno, que son reparados, ¿no? Y es ¿cómo se dice? Reemplazado por tejido fibrótico y pues esto nos condiciona a, a patologías como cirrosis, ¿no? O en el peor de los casos, al hepatocarcinoma. 90% de los pacientes que cursan con hepatitis B son asintomáticos. Entonces es súper importante porque pueden ser completamente, pues, una fuente de infección, ¿no? El 10% llega a la cronicidad, pero los recién nacidos que son contagiados pues a partir del nacimiento, tienen 90% de ser, de hacer cuadros crónicos. Entonces son ellos los más vulnerables. Puede llevar a cirrosis o hepatocarcinoma. Bueno, esto ya lo vimos. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar la fase aguda? Esperen, ¿cuánto tiempo llevamos de la reunión? No quiero que se... Quedan 8 minutos. ¿Se está quedando? ¿Qué les parece si la cerramos y la volvemos a abrir? Vale, está bien. ¿Sí? Ok. Voy a cerrarla, ¿eh? Bien. No sé qué le pasa a mi cabello hoy que se ve tan chistoso. En fin. Voy a dejar que Lili
¿Dónde está? Muy bien. ¿Todo bien hasta ahora? O sea, no quiero que se queden así como, pues no sé qué dijo Dalia. Hepatitis lo van a ver en fisiopato, lo van a ver en gastro, lo van a ver, pues yo lo he visto de nuevo en clínica también, así que es bueno poner atención. Entonces, hablando del diagnóstico agudo, por cierto, ahora sí pueden mandar su nombre comenzando por sus apellidos al chat, por favor. Bien, hablando del diagnóstico agudo, primero tenemos que realizar la detección del antígeno de superficie y de IgG. Se realiza primero hasta los 6 meses, después de eso se consideran casos crónicos. Y la presencia del antígeno de... ¿alguien iba a decir algo? Ok, la presencia del antígeno E en las primeras 2 semanas hasta la 9ª habla de un paciente que es altamente infectante, o sea, de alta infectividad. Bien, y en el caso de la cronicidad, podemos valorarla con la presencia del antígeno de superficie por más de 6 meses y el antígeno E por más de 10 semanas. ¿Cómo podemos hablar de una infección activa? Porque hay anticuerpos dirigidos directamente al antígeno del core. Se considera que las inmunoglobulinas son como un, ¿cómo decirlo? Como un registro, ¿no? Como si fuera antecedentes nuestros de muchas cosas. En este caso, la IgG es como una especie de cicatriz inmunológica. ¿Por qué? Porque ya cursamos con la enfermedad y logramos hacer anticuerpos que son específicos y de memoria hacia los diferentes antígenos que tiene este virus, ¿no? Sobre todo al del core y al de superficie. Entonces, muchos casos, la presencia de IgG no habla de resolución del cuadro. Es decir, sí son inmunoglobulinas de memoria, sí son específicas, pueden estar presentes en los casos en los que ya hay una resolución completa, pero como siempre hay excepciones, puede no representar la resolución del cuadro. La presencia del anticuerpo, de los anticuerpos contra la proteína E, de 2 a 6 semanas después de la desaparición del antígeno y 2 a 4 semanas antes de la eliminación del antígeno de la superficie. Bueno, ahora, ¿cuál es el resumen de todo esto? Que ya vimos como un montón de antígenos y de anticuerpos. Lo importante es entender que la inmunoglobulina G de superficie contra la superficie no es como un veredicto final. Y la aparición temprana del anticuerpo contra la proteína E, esto es lo que nos indica una resolución satisfactoria. Sorprendentemente no le habíamos puesto mucha atención a estos antígenos y a estos anticuerpos, pero nos indican de una resolución satisfactoria de mejor manera que la presencia solamente de la inmunoglobulina G contra la superficie. Cuando se sigue presentando ¿cómo se llama? Cuando se sigue presentando el antígeno de superficie S, por más de 6 semanas después de la desaparición del antígeno de la proteína E, hablamos de cronicidad. Entonces, recuerden, 6 meses, antígeno de superficie, cronicidad. Y en la mayoría de los casos, como les dije, la presencia de monoglobulina G, es decir, anti-B
HBs para la superficie es sinónimo de inmunidad la mayoría de las veces, pero se termina de valorar con la presencia del anticuerpo hacia la proteína E. Entonces vemos, primer criterio, presencia de inmunoglobulina G para la superficie. Segundo, presencia de inmunoglobulina E para la proteína E, y entonces hablamos de una resolución satisfactoria. No se presenta ninguna de las dos, o se presentan, pero se mantiene el antígeno S por más de 6 meses, entonces hablamos de cronicidad. ¿Ya? Lo resumí como en la última oración, porque es un poco complejo esto. Entonces, ahora hablando del diagnóstico crónico, una vez más, antígeno de superficie por más de 6 meses, antígeno E por más de 10 semanas o el antígeno del core por más de 6 meses, que es lo mismo que vimos en las diapositivas anteriores. Además de la manifestación en la función hepática, que es la elevación de las transaminasas de 500 a 2000 unidades internacionales, la elevación de las bilirrubinas y la elevación de por 35 a 200 días de la alaninotransferasa. Por supuesto que esto se hace con un monitoreo constante del paciente, ¿no? Es decir, no podemos saber cuánto tiempo han permanecido elevadas, usualmente a menos que se lleve un monitoreo del paciente. Lo ideal es diagnosticar una fase crónica y poder decir, bueno, si se está comportando bien o se siguen elevando, es un mal pronóstico de evolución, etcétera. Bien, ¿qué es lo importante de esto? Que hay una vacuna para esta infección, la cual todos recibimos y pues es un caso de prevención, no solamente para la cirrosis, sino previene también el cáncer hepático, ¿no? Hay pocas vacunas que logran prevenir el cáncer y una de ellas es esta. Después vamos a ver la otra. Esta vacuna es una vacuna recombinante que incluye 3 dosis, que bueno, esto depende también del esquema de vacunación, del país, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues en México sí la tenemos disponible, afortunadamente, y la mayoría de nosotros está vacunado, espero, para prevenir todo esto que ya hablamos de los fenómenos de cirrosis, etcétera. En las madres de recién nacidos, las madres que están infectadas, se puede emplear la gamma-globulina, así como vimos en los casos anteriores, en las primeras 12 horas. Como habíamos estudiado antes, también el tratamiento se puede basar en el interferón alfa y valorar la presencia de DNA en suero, pero solamente el 30% de los pacientes responden. Entonces, como les dije, este es un tratamiento muy costoso, pero muy costoso y no siempre es, la verdad es que no siempre es muy efectivo. Lo ideal, pues, es la prevención, ¿no? ¿Para qué emplear un tratamiento tan costoso y que solamente el 30% de los pacientes tiene resolución cuando podemos vacunarlos? Esta es una comparación de los virus A, B, C, D y E de la hepatitis. Según yo, esto estaba al final, pero bueno, y aquí podemos, bueno, esta no la voy a leer ahora, se las voy a dejar como de regalo, porque habla de los periodos de incubación, cómo compara los periodos desde 15 días hasta 150, las edades en las que se presenta, el tipo de transmisión que tiene principalmente, cuánto puede tender a la cronicidad y si hay, ¿cómo se llama? Hay desarrolladas vacunas para estos virus, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de la hepatitis D y primero vamos a hablar de la hepatitis D. Bueno, son 4:51. Vamos a dejarlo aquí y seguimos hablando mañana para que no cortemos esto. Por favor, estudien. Yo sé que tienen muchas cosas que hacer
al igual que yo, todos tenemos muchas cosas que hacer, pero por favor estudien, porque me agüito cuando no estudian. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta? No, Delia, ninguna. Ok, porque yo sí les voy a hacer preguntas mañana. Muy bien. Nada, no es cierto. Sí les voy a hacer preguntas pues, pero no con el afán de molestarlos, sino porque es importante aprender. Bien, entonces, si ya mandaron su nombre al chat, ya son libres. Si no han comido, vayan a comer y nos vemos mañana. Gracias, Dalia, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.